Hoy voy a hablar de los mapas verdes. Sé que todos estamos cansados de los mapas verdes, de refutar los mapas verdes. Cada vez que hay una discusión sobre el conflicto aparecen, alguien nos los postea, alguien los comparte. Pero justamente porque cada vez que hay una discusión alguien los comparte y alguien nos los postea, es que es importante refutarlos. Porque lamentablemente, a pesar de ser absolutamente falsos, siguen siendo citados por muchas personas como una representación histórica veraz del conflicto. Es bastante difícil participar en cualquier discusión sobre el conflicto árabe-israelí sin encontrarse con esta serie de mapas, con los mapas verdes. Los vamos a decir de esta manera a lo largo de este capítulo. Los podemos encontrar en discusiones en internet, pero también hay lugares donde las venden como tazas, aparecen en periódicos, aparecen en graficando artículos en internet. Están en todos lados. Es bastante difícil tener una discusión sobre este tema sin que aparezcan estos mapas o sin que alguien los presente como argumento, como una muestra de la historia de este conflicto, como si estos mapas mostraran hechos reales y representaran de manera honesta la historia del conflicto. Llamados en inglés la desaparición de Palestina o la pérdida de tierras palestinas, lo que estos mapas buscan mostrar, buscan contar, es una historia de despojo gradual y deliberado. O sea, básicamente lo que estos mapas buscan comunicar, la historia que buscan transmitir, es que existía un país llamado Palestina, al que los israelíes, los judíos, casi como un parásito que termina devorando a su anfitrión, ¿no? O sea, muestran una historia de un robo de tierras deliberado a lo largo del tiempo que fue dejando a los palestinos prácticamente casi sin territorio. Esa es la historia que estos mapas buscan contar y buscan transmitir de manera muy simple y muy sencilla. Pero lo cierto es que son absolutamente falsos. Como mencionaba recién, estos mapas suelen aparecer no solamente en discusiones en internet sobre el conflicto, sino que también han aparecido en, por ejemplo, los principales diarios en Chile. Por ejemplo, la Federación Palestina de Chile ha sacado anuncios a página completa ilustrados con estos mapas. Al mismo tiempo, incluso llegaron a ilustrar una nota del New York Times, o sea, el periódico más importante del mundo, una nota de opinión de mayo de 2021, que recordemos que en ese momento estaba teniendo lugar una guerra entre Israel y Hamás también, una nota contra Israel, escrita por la ex portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, recordemos una organización reconocida como terrorista por los Estados Unidos, publicó una nota en contra de Israel en ese contexto, en el contexto de un conflicto en Hamás, ilustrada, que estaba ilustrada con estos mapas. Se generó obviamente un escándalo, hubo quejas porque cómo el New York Times iba a ilustrar una nota con este elemento de propaganda que no reflejaba para nada la historia del conflicto, y tuvo que salir un directivo del diario a aclarar la situación frente al repudio que había generado, y terminó diciendo que, bueno, que los mapas no tenían la intención de servir, digamos, como una ilustración fáctica, como una ilustración real de lo que pasaba, sino simplemente representar cómo se sentía la autora respecto del conflicto. Lo cual es absolutamente ridículo. Es como si alguien escribiese una nota denunciando que los judíos quieren quedarse con la Patagonia y estuviera ilustrada con un mapa de Argentina con el sur pintado con la bandera de Israel y dijeran, bueno, no está buscando reflejar un hecho de la realidad, simplemente es mostrar cómo se siente el autor de la nota. O sea, un periódico como el New York Times no debería reproducir propaganda críticamente sin dar ningún tipo de contexto. Como mencionaba antes, el mensaje que buscan transmitir estos mapas es muy simple, que Israel ha ido de alguna manera reemplazando, entre comillas eso, a Palestina, ¿no? Le ha ido robando la tierra gradualmente a lo largo del tiempo y los ha terminado reduciendo a un espacio muy, muy limitado. Lo cierto, y como vamos a ver ahora, estos mapas no cuentan la historia del conflicto, son absolutamente deshonestos, pero lamentablemente su formato simple, su formato gráfico, los ha hecho muy efectivos. Y se han convertido en un elemento que, también como mencionábamos, aparece constantemente cada vez que se debate el conflicto. Es muy difícil debatir el conflicto sin que aparezca alguien, ya sea
la tapa el New York Times, un diario en Chile o una persona con la que uno está discutiendo en redes sociales sin que traiga estos mapas como si fuera una representación real de la historia del conflicto. Dos de los problemas centrales que tienen estos mapas, de los tantos que tienen, son, primero, que no hacen ningún tipo de diferenciación entre tierras privadas, tierras soberanas y tierras públicas. Y al mismo tiempo que no proveen ningún tipo de contexto político para cada uno de los momentos que buscan retratar en esta serie. Estos dos puntos, como vamos a ir viendo analizando mapa por mapa, son fundamentales no solamente para entender si efectivamente los palestinos perdieron ese territorio, sino el contexto de esa supuesta pérdida. Yendo uno a uno, analizando uno a uno los mapas, podemos ver que el primero colorea de blanco las tierras que eran propiedad privada judía, basándose en un mapa del Fondo Nacional Judío. ¿Qué es lo que omite este mapa? Primero, un contexto histórico. Por ejemplo, en el año 1939, en el marco de una revuelta violenta de los árabes, desatada contra los judíos y contra los británicos, Londres emite el Libro Blanco de MacDonald, que lo que haría es limitar fuertemente la inmigración judía y prohibir prácticamente todas las compras de tierra por parte de los judíos. Por otro lado, no solamente que los judíos se veían muy restringidos en su posibilidad de comprar tierra, sino que en los momentos en que sí podían hacerlo, debían pagar precios exorbitantes por esas tierras. Por ejemplo, en el informe Hope Simpson, que debe su nombre al parlamentario británico que viaja a Palestina en 1930 justamente para informar sobre la violencia árabe-judía en el mandato, afirmaba que los judíos pagaban por tierras, cito, una cantidad considerable de dinero que legalmente no estaban obligados a pagar. Sigue, en 1944 los judíos pagaban entre $1.000 y $1.100 el acre en Palestina, principalmente por tierras áridas y semiáridas. En el mismo año, sigue el informe, la rica tierra negra en Iowa se vendía alrededor de $110 por acre. O sea, básicamente el criterio de los mapas verdes es decir que todo el territorio donde no vivían judíos era entonces territorio palestino. Pero esto no es así. Primero, en la Palestina de 1946, ninguna tierra era soberana árabe o judía. Es decir, todo el territorio estaba bajo la soberanía británica y antes de eso de los otomanos. Ni los árabes ni los judíos eran soberanos sobre el territorio. El poder gobernante eran los británicos. Pero al mismo tiempo, si bien es cierto que los judíos eran dueños solamente de una pequeña porción del territorio, lo cierto es que los árabes también eran dueños de una pequeña porción del territorio. Es decir, había una porción del territorio de la Palestina ilustrada en el mapa, que era propiedad de los judíos, y otra porción que era propiedad de los árabes, pero la inmensa mayoría eran tierras públicas del mandato británico. Y por eso también es importante poder entender cuál es la diferencia entre todos estos conceptos, y para eso es útil este otro mapa. Si bien es difícil establecer con exactitud la cantidad de tierras privadas árabes debido a la complejidad de la ley de propiedad en la época otomana y también el registro caótico de las tierras, tanto bajo los otomanos como bajo los británicos, se sabe que solo un porcentaje pequeño de la tierra en Palestina era de propiedad privada y que la gran mayoría eran tierras públicas. Para poder entender mejor esto, sirve observar este mapa que muestra las tierras privadas y las tierras públicas. ¿En qué está basado? Está basado en una encuesta sobre la propiedad de la tierra en Palestina del mandato británico encargada en 1945, que luego se emplearía, entre otras cosas, para llevar adelante el plan de partición de las Naciones Unidas. Es importante también explicar qué es una tierra pública, qué es una tierra privada y qué es una tierra soberana. Tierras privadas son tierras cuyos dueños eran árabes o judíos, es decir, que árabes o judíos las habían comprado y eran los dueños de esas tierras. Tierras públicas, en cambio, son tierras propiedad de quien ejerce la autoridad en el terreno, es decir, del gobierno. La inmensa mayoría de las tierras en el mandato británico de Palestina eran tierras públicas. Entonces, estos mapas nos ayudan a entender mejor toda esta situación. El primer mapa nos muestra las tierras propiedad privada árabe. El segundo mapa nos muestra las tierras de propiedad privada judía. Y el tercer mapa, las tierras públicas, es decir, las tierras del gobierno, que no eran de propiedad privada ni árabe ni judía. Podemos ver entonces que si bien es cierto que los judíos tenían solo una pequeña porción de tierras privadas, los árabes también tenían solo una pequeña porción de tierras privadas y la inmensa mayoría del territorio eran tierras públicas. Y además,
Ni los árabes ni los judíos tenían soberanía sobre ninguna de las tierras, porque el soberano en el territorio eran los británicos, no solo sobre las tierras públicas, sino también sobre las tierras privadas, tanto árabes como judías. Además hay que tener en cuenta que, como se dijo, en ciertos periodos los británicos restringieron muchísimo a los judíos la posibilidad de comprar tierras y que cuando podían hacerlo debían pagar precios altísimos. Entonces, si los mapas verdes realmente buscaran ilustrar con honestidad la situación de la propiedad privada de la tierra en esa época, en la Palestina británica, lo que tendría que haber es pequeños parches de tierra privada judía, como muestra el segundo mapa de este mapa, y pequeños parches de tierra privada árabe, y el resto serían tierras públicas, pero no sería territorio palestino. Pero este mapa, además, contrasta la propiedad privada de la tierra y las tierras públicas con el mapa de partición de las Naciones Unidas de 1947, que muestra que el Estado de Israel se fundó mayormente sobre tierras públicas y sobre tierras privadas judías, no sobre tierras ni privadas ni soberanas árabes. Pero este primer mapa además quiere dar a entender que prácticamente todo el territorio eran tierras privadas y soberanas árabes y que existía un país llamado Palestina al que se le fue robando territorio. Esto es fundamental porque este primer mapa es clave. Porque este primer mapa lo que busca es contrastar con el último. O sea, pasamos de que los palestinos tuvieran todo este territorio a que se vieran reducidos a esta pequeña porción de tierra. Entonces es importante detenernos en este primer mapa porque es clave para la historia que se busca relatar. Y no solamente se muestra de manera deshonesta las tierras públicas, las tierras privadas y las tierras soberanas, sino que al mismo tiempo se busca dar a entender que Palestina era un país, en 1946 era un país y que fue sobre ese país sobre el cual se fundaría el Estado de Israel. Y esto debe quedar muy claro, Palestina nunca fue un país. No existió nunca un Estado soberano llamado Palestina. Palestina era una región que fue pasando de mano en mano entre imperios, pero nunca fue un Estado soberano, ni árabe ni no árabe. Es más, nunca ni siquiera cuando estuvo en manos musulmanas se creó un Estado llamado Palestina. Es decir, en 1946 Palestina no era un Estado y tampoco lo es hoy. Sin ir más lejos, la creación del mandato británico de Palestina por parte de la Sociedad de las Naciones fue la primera vez en la historia moderna que tuvo lugar, que existió una entidad política llamada Palestina. Pero además hay otro problema con este primer mapa. Hay otro problema porque muchas veces este mapa se titula como la Palestina histórica o busca mostrar cuánto de la Palestina histórica entre comillas, le quedó a los palestinos. Pero lo cierto es que aquí en este mapa no está reflejada la totalidad del mandato británico de Palestina. Por eso es necesario que veamos también este otro mapa. Lo que hoy se conoce como Palestina es simplemente un trozo del mandato británico. E incluso lo que conocemos como mandato británico de Palestina no coincidía con lo que era Palestina para el Imperio Otomano, donde ni siquiera era una región política, o sea, había varias subdivisiones y ninguna se correspondía con lo que hoy conocemos como Palestina. Como decíamos hace un ratito, la Sociedad de las Naciones, cuando crea el mandato británico de Palestina, crea la que sería por primera vez una entidad política de algún tipo con ese nombre. Y las fronteras que conocemos como Palestina también se crearían con ese mandato británico. Entonces, ya que estos mapas, los mapas verdes, toman las fronteras del mandato británico, sería importante que para hablar de la Palestina histórica tomaran la totalidad del mandato británico y no solamente una parte. Porque cuando se toma la totalidad del mandato británico, podemos ver que el 70% de ese territorio ya está en manos árabes, ya que en ese 70% se fundó el Reino de Jordania. El problema es que de incluir la totalidad de la Palestina histórica o del mandato británico, habría que reconocer que el 70% del territorio del mandato británico de Palestina ya está en manos árabes y que del 30% restante se volvió a dividir para volver a crear otro Estado árabe, además del Estado judío. Entonces, si viéramos esto, o sea, si viéramos la foto completa, podríamos ver que la mayoría del territorio o les quedó o les va a quedar a los árabes. Entonces, esta historia de despojo a manos de los judíos no se podría contar o no sería tan efectiva. Uno, por supuesto, puede argumentar que dada la demografía del mandato británico, donde los árabes eran claramente una mayoría, es justo
que la partición del territorio les deje una mayor porción a ellos. Pero eso es una cosa y otra es presentarse como víctimas del despojo judío. Pero además, no solamente eso, sino que la diferencia demográfica fue tomada en cuenta por la Comisión de las Naciones Unidas que estuvo en el terreno y preparó la partición que propondía en 1947. Al mismo tiempo también la proporción demográfica fue considerada en los parámetros Clinton de las negociaciones de paz de Taba. Es decir, no es que se pasó por alto esta proporción demográfica. El problema es que de contar la historia completa, de poner a la totalidad del mandato británico, como decía recién, se mostraría que la inmensa mayoría del territorio quedó o va a quedar en manos árabes. Y eso iría en contradicción directa con la historia que los mapas verdes buscan relatar. El segundo mapa, que cita como fecha 1947, muestra fronteras que nunca existieron en la práctica. Lo que muestra este mapa, este segundo mapa, es el plan de partición de Naciones Unidas, es decir, el plan de partición aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 1947, que tenía la intención de elaborar justamente un plan de partición del territorio que pudiera, una vez terminado el mandato británico, dar lugar a la creación de un Estado árabe y uno judío. Ahora, es bastante curioso que se incluya este mapa, no solamente porque estas fronteras nunca existieron en la realidad, sino que nunca existieron en la realidad porque el liderazgo palestino y el liderazgo de los estados árabes de la región rechazaron con vehemencia este plan de partición. Es decir, este plan de partición, estas fronteras nunca existieron en la práctica porque el lado árabe rechazó ese plan de partición e inmediatamente después de terminado el mandato británico, cuando Israel declara su independencia en las fronteras demarcadas en este plan de partición, lanzaron una guerra que tenía por objetivo la limpieza étnica de los judíos de la región. Lo que se busca al incluirlo en esta serie es fabricar otro capítulo, ¿no?, de esta historia ficticia de despojo gradual y deliberado que se pretende contar. Pero vale decir que una vez terminada esa guerra, mencionábamos que poco después de que Israel declarara su independencia, los países vecinos le declaran la guerra, que sería la guerra de independencia de Israel. Una vez terminada esa guerra que Israel gana, las fronteras del recién creado Estado judío serían más o menos las representadas en el tercer mapa de los mapas verdes. Este mapa, que está fechado en general en 1967, muestra los resultados de la guerra de independencia de Israel, es decir, las fronteras donde el ejército israelí y los ejércitos árabes dejaron de luchar en 1949. Son las líneas de armisticio. Estas fronteras se mantuvieron más o menos estables hasta 1967. Entonces podemos decir que cuando se trata de Israel, las fronteras representadas en este tercer mapa son correctas. Ahora, hay quienes pueden marcar que desde el segundo al tercer mapa Israel tiene más territorio, es decir, que Israel terminó su guerra de independencia con más territorio que el que le daba el plan de partición de Naciones Unidas. Pero Israel declaró su independencia en las fronteras establecidas por ese plan. El lado árabe, sus vecinos le declararon la guerra, Israel ganó esa guerra y como consecuencia de esa victoria ganó más territorio. Pero sería absurdo discutir que tiene más territorio que el que le daba la resolución 181 de Naciones Unidas cuando el lado árabe no aceptó ese plan de partición y le declaró la guerra y perdió esa guerra. Es decir, si hubieran aceptado ese plan de partición, Israel tendría la frontera de ese plan de partición. No lo aceptaron, fueron a la guerra, perdieron más territorio. Pero bueno, básicamente podemos decir que este tercer mapa, en lo que respecta a Israel, las fronteras están correctas. ¿Qué es lo que está mal en este mapa? Que se coloree de verde como tierra palestina a Gaza y a Cisjordania. ¿Por qué? Porque Gaza y Cisjordania, después de la guerra de independencia de Israel, pasaron a estar en manos de Jordania y de Egipto. Jordania anexó formalmente a su territorio Cisjordania y Egipto impuso una administración militar en la Franja de Gaza. Ninguno de estos dos países que controlaron estos dos territorios durante 20 años declararon o tuvieron la intención de declarar un Estado palestino en esos territorios. O sea, este mapa sigue la misma lógica absurda de los mapas anteriores de suponer que todo aquello que no estaba bajo soberanía o que no era de control político judío era entonces tierra palestina. Pero lo cierto es que durante este periodo
desde el 1949, o sea, desde el fin de la Guerra de Independencia de Israel hasta la Guerra de los 6 días de 1967, estos dos territorios estarían bajo soberanía egipcia y jordana. Y no es que antes estuvieran tampoco bajo control político palestino, como habíamos visto, eran en su mayoría tierras públicas o tierras privadas árabes, pero que no eran de control soberano árabe. Si la serie pretendiese ser al menos un poco honesta, acá lo que se incluiría sería un mapa que mostrara los resultados de la Guerra de los 6 días de 1967. La Guerra de los 6 días, que fue otra guerra que los vecinos de Israel le declararon con la intención explícita de borrarlo del mapa, tuvo como resultado no solamente una victoria contundente de Israel, sino la captura por parte de Israel de Cisjordania, de Jordania, de Gaza y de la península del Sinaí de Egipto y los altos del Golán de Siria. El problema es que si se incluyera este mapa, que muestra los resultados de la Guerra de los 6 días, después habría que incluir en los siguientes mapas el hecho de que Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto como parte de un acuerdo de paz, y también se retiró, por ejemplo, de la Franja de Gaza en el año 2005. Entonces, si se incluyeran los resultados de la Guerra de los 6 días, lo que podría haber aquel que pudiera haber una serie real de cómo fue la distribución de los territorios o el control político de los territorios a lo largo del conflicto, vería que Israel, lejos de ser un Estado expansionista que busca capturar nuevos territorios, al contrario, se ha retirado de varios territorios capturados legítimamente en guerras que no fueron empezadas por él a cambio de paz. Y no solamente esto, se podría ver que uno de esos territorios devueltos, que es la península del Sinaí, era más grande que todo el territorio de Israel y sin embargo Israel lo devolvió a cambio de un acuerdo de paz con Egipto. Pero al mismo tiempo, un mapa de estas características mostraría a Cisjordania y a Gaza bajo control israelí, algo que tampoco es conveniente para la narrativa que buscan contar estos mapas, porque si se muestra a Gaza y Cisjordania bajo control israelí, después, al llegar al cuarto mapa, que colorea parte de Cisjordania y Gaza de verde, nos mostraría que Israel, lejos de robarle tierra a los palestinos, les ha dado tierras. Y finalmente llegamos al cuarto mapa. El cuarto mapa está etiquetado como presente o fechado en el año en curso de cuando se publica y pretende mostrar la situación actual. Este mapa, de hecho, es el primero que marca correctamente áreas que están bajo control efectivo soberano palestino, pero al estar insertos en la serie, lo que buscan transmitir de alguna manera o buscan sugerir es que les han quedado muy poquitas, o sea, partieron de tener prácticamente todo a verse reducidos a estas pequeñas porciones de tierra. Sin embargo, este mapa es el primero en el que el concepto de territorio palestino soberano es realmente válido, porque lo que está coloreado en verde en este cuarto mapa representa las que por primera vez en la historia son tierras autónomas palestinas. Y esto fue gracias a que fueron cedidas a ellos por Israel. Recordemos que decíamos recién, Israel capturó estos territorios en la Guerra de los 6 días. Pero en los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 y en la retirada unilateral de la Franja de Gaza en el año 2005, Israel entrega estos territorios a los palestinos. El proceso de Oslo fue una negociación de paz entre Israel y los palestinos que creó a la autoridad palestina y le entregó áreas de Cisjordania que hoy son de control palestino exclusivo. Estaba pensado como un acuerdo provisional, después del cual se negociaría un acuerdo de paz definitivo, que lamentablemente nunca llegó, principalmente por el rechazo palestino. En medio de las negociaciones que le dejaban a los palestinos casi el 90% o más del 90% de Cisjordania y el 100% de la Franja de Gaza, Yasser Arafat lanzó la segunda intifada, una campaña terrorista de 5 años contra Israel. Aún así, una vez terminada la violencia en 2005, Israel decidió abandonar la Franja de Gaza, que todavía no había evacuado una década antes, cediéndole el control de esta a la autoridad palestina. 2 años más tarde, el grupo terrorista islamista Hamás tomaría el control de la Franja de Gaza tras un golpe de Estado, y desde entonces ha habido 2 gobiernos palestinos, Hamás en la Franja de Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania. Entonces, si se quisiera ilustrar realmente la evolución del control árabe palestino del territorio, lo correcto sería mostrar en el primer mapa 0 tierras, ya que todo estaba bajo la autoridad británica. Incluso se puede empezar más atrás, en la época otomana, y también serían 0 tierras, no cambiaría en lo más mínimo. En el año 1947 seguiría sin haber ningún cambio, otra vez 0 tierras, ya que Palestina
todavía seguía bajo control británico. Durante 1949 y 1967 el control se repartiría entre 3 estados y ninguno de ellos era palestino, era Egipto, Jordania e Israel, y por tanto nuevamente estaríamos en cero. Y el último de la serie sería el mismo de los mapas verdes, porque es el que muestra las que por primera vez son tierras gobernadas por árabes palestinos, gracias a que fueron cedidas por Israel en el proceso de paz de la década de 1990 con el establecimiento de la Autoridad Palestina. Pero esta nueva serie propuesta no sería conveniente para quienes proponen los mapas verdes, justamente porque destruiría todo su relato. ¿Por qué? Porque mostraría que Israel no le robó tierras a nadie, que Palestina jamás fue un país ni existió ninguna entidad política árabe soberana con ese nombre, que 2 estados árabes controlaron durante casi 20 años lo que hoy se conoce como territorios palestinos ocupados y jamás fundaron un estado palestino allí, que Israel entregó tierras que equivalían a un área mayor que el propio Israel a cambio de paz, que lejos de perder territorio, los palestinos lo ganaron. Los que perdieron territorio fueron los otomanos primero, luego los británicos, luego Siria, que perdió los Altos del Golán, Jordania, que perdió Cisjordania, Egipto, que perdió Gaza y el Sinaí, algunos de los cuales luego recuperaron, como la península del Sinaí, otros serían anexados por Israel, como el Golán, y otros se convertirían en territorios palestinos, como Gaza y Cisjordania. Otro mapa de pérdidas palestinas podría reflejar no pérdida de tierra, sino lo que el investigador Yanni Moore llama pérdida de potencial. Rechazaron todos los planes de paz. El liderazgo palestino rechazó la Peel Commission, el Plan de Partición de las Naciones Unidas, Camp David y Taba, el de Olmert, el de Trump, todos, incluso los que eran extremadamente generosos con ellos, como el de la Peel Commission, rechazaron todos sin ofrecer una sola contrapropuesta. Cada rechazo sucesivo los dejó cada vez con menos margen para negociar. El tiempo no está a favor de ellos y con cada propuesta van a obtener menos. O sea, si a los líderes palestinos y a sus aliados occidentales les preocupa tanto ver que los mapitas se van achicando, también deberían mirarse un poco en el espejo para la hora de buscar responsables. Entonces, para hacer un resumen, esta serie de mapas es falsa por muchísimas razones. Pero principalmente porque no tiene ningún criterio coherente, o sea, mezcla y combina distintos tipos de mapas y criterios, o sea, planes de paz, tierras privadas judías, tierras públicas, soberanía, líneas de armisticio. Todo esto lo hace para crear un relato falso de un supuesto Estado palestino que jamás existió, que fue viéndose cada vez más reducido en su territorio por culpa del sionismo. Por otra parte, el territorio que pinta de verde presentándolo como palestino no tiene relación ni con la propiedad de la tierra, ni con la soberanía de la tierra, ni siquiera con los lugares donde había asentamientos árabes. Y bueno, finalmente omite de manera deliberada el mapa que mostraría las ganancias territoriales de Israel después de la guerra de 1967 y que luego algunos de ellos serían devueltos. También omite el aumento del territorio soberano palestino desde 1967 hasta la actualidad gracias a concesiones israelíes. Pero bueno, lamentablemente, por desgracia, a pesar de ser absurdos, los mapas verdes siguen siendo muy populares y son extremadamente destructivos además. Porque la narrativa mentirosa que propagan alienta la intransigencia, el maximalismo y la violencia palestina. O sea, todo eso perpetúa el conflicto en el tiempo y con ello el sufrimiento de los propios palestinos. Y no solamente eso, que el liderazgo palestino y sus socios occidentales se mantengan en la intransigencia, en el rechazo a Israel, en el presentar a Israel como con estos mapas, como un parásito que va devorando a su anfitrión, como un país que lo único que hace es robarle tierras a otro. Al presentarlo de esa manera y alentar la intransigencia y el maximalismo palestino, también al mismo tiempo terminan fortaleciendo a la intransigencia israelí. O sea, aquellos actores en la sociedad israelí que no quieren una solución de 2 estados, que rechazan la idea de un Estado palestino, también se ven favorecidos por la intransigencia palestina. O sea, a la ultraderecha israelí les sirve que los palestinos se mantengan en posturas intransigentes y violentas para promover la desconfianza contra los árabes, el escepticismo respecto de cualquier posibilidad de paz, y para pedir por anexiones y hasta por expulsiones masivas. Por eso es importante refutar este tipo de cosas. Yo sé que a veces cansa, porque
cada vez que se discute el conflicto árabe-israelí aparecen estos mapas y hay que refutarlos y hay que volver a explicar por qué son falsos. Pero es importante hacerlo, no solamente porque están súper difundidos, son de uso extendido y mucha gente los sigue compartiendo pensando que reflejan de manera honesta la historia del conflicto, sino porque transmiten una postura que demoniza a Israel, rechaza su existencia e incentiva, si se quiere, a los palestinos y a sus defensores en Occidente a mantenerse en esas posturas intransigentes, a rechazar la existencia de Israel. Porque Israel es presentado como esto, como un Estado que vino a robarle las tierras a otro, como un Estado que no debería estar ahí porque esos son territorios que les pertenecen a otras personas. Entonces, al promover estas posturas del rechazo a la existencia del otro y a promover la intransigencia y la negativa a reconocer el derecho a existir del otro, lo único que se hace es perpetuar el conflicto en el tiempo, favorecer los extremismos de ambos lados de la frontera y impedir la resolución del conflicto y con ello también extender en el tiempo el sufrimiento de aquellos a quienes supuestamente están defendiendo.